Amén. Así que en el día de hoy le pedí a nuestra hermana que trajera una palabra. So I asked Anna to come forth with a word today. Así que hermanos, vamos a escuchar no solamente con nuestros oídos, So let's not listen with just our ears, pero también con nuestro corazón. but with our heart. Amén. Porque la palabra del Señor tiene poder. Because the word of God has power. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y es cuando la aplicamos, So when we apply it, cuando tiene la victoria. it's when it has victory. Amén. Así que hermanos, vamos a dar un aplauso al Señor. Hallelujah. Y nuestra hermana Alejandra con nosotros. Se me olvidó prender el micrófono. Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Creo que hemos tenido un momento de refrescamiento I think we've had a moment to be refreshed. del Señor. Yo sé que Él se ha movido poderosamente en nuestras vidas. I know that He's moved in such a powerful way. Y también sé que tiene un mensaje para nosotros. And I know that He has a message for us. Y voy a tratar de ser corta, And I'm going to try and be short porque yo sé que ya se ha avanzado el tiempo. because I know that we've ran a little late on time. Pero primero que nada, quisiera que cerraran sus ojos conmigo But I want you guys to close your eyes with me para que oremos. so that we can pray. Porque yo sé que el Señor nos quiere hablar Because I know the Lord wants to speak to y us. tiene una palabra para nosotros. And the Lord has Así que le voy a pedir que extienda su mano hacia mí. Voy a hacer algo diferente. so you Por mí en lo que oro. and pray for me, and so would I pray as well. Amén. Amen. Señor, Lord, gracias por tu provisión. thank you for your provision. Gracias porque siempre nos cuidas, Señor. Because thank you, Lord, because you always take care of us. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Thank you for dying on the cross for us. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Thank you for giving your life for us. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Thank you, Lord, because we didn't deserve Y it. no merecíamos estar aquí. And we didn't deserve to Y be no here. merecíamos ser perdonados. And we didn't deserve to be forgiven. Pero te plació, Señor. But it pleased you, Lord. Te plació, Señor. And pleased you. Y ahora nosotros sabemos Now we know que tú sí eres el Rey triunfante. that you are the triumphant King. No somos como los judíos We're not like the Jews que te dieron la bienvenida in the Old Testament that y gave you después te the welcome rechazaron. and then rejected you. Te agradecemos, Padre Santo, We thank you, Lord, por todo lo que haces. for everything that you do. Amén, amén, Amen. amén. Así que voy a comenzar. I'm having a little bit of trouble with this. Can you help me? Yeah. Perdónenme, hermanos. Un aplauso al Señor en los pies. Se frizó aquí. Bueno, voy a comenzar. Mi prédica My preaching today fue un poco cambiada. was changed a little bit. Y si ven aquí, hay muchas cosas. And if you see that there's a lot of things, Yo quería, I wanted to de hecho, predicar en este día preach today porque me tocaba la semana pasada. because actually I was supposed to last week. Y yo sentía que el Señor me había puesto en mi corazón And I felt like the Lord put in my heart el Domingo de Ramos, Palm Sunday, pero no me tocaba ese día. but it wasn't my turn. Así que me puse a esperar So I waited y le dije al Señor, pero no tiene sentido que predique del Domingo de Ramos la semana pasada. and I said, Lord, it doesn't make sense that I preach about Palm Sunday on the Sunday before. Así que cuando el pastor me dijo que íbamos a cambiar los días, So when the pastor told me we were going to change the no day, se imagina qué feliz me puse. I was so happy Porque ahora iba a tener sentido lo que yo sentía del Señor. because now what I was felt from the Lord Amén. to make sense. Y también quiero hablar, si ven aquí, ven a un bote, And if you could see up here, you see a little boat, ven a las olas you see the waves, y ven a un río. and then you see a river. Y quiero hablar de la jornada y de los botes bíblicos. I want to talk about a journey and the biblical boats. Así que vamos a entrar en esto. So we're going to talk about this. Ok, la jornada del cristiano. Today I'm talking about the journey of a Christian. ¿Cuál es la jornada o el viaje del cristiano? What is the Christian's journey? Un viaje es una metáfora de la vida espiritual A journey is a metaphor for the spiritual life, que simboliza la fe, symbolizing faith, la obediencia obedience, y el desarrollo del plan de Dios. and the unfolding of God's. También representa el proceso de transformación It represents a process of que transformation está lleno de pruebas. involving trial. Hermano, levante su mano si usted está pasando por pruebas o Raise your hand con pruebas. You Yo voy a levantar are going through a trial. y quisiera hasta levantar los pies, pero me voy a You caer. can raise up your Porque esta vida de nosotros, this life that we esta go through, jornada, this journey está llena de pruebas. is full of journey, Pero es por las pruebas que podemos crecer. but the trials help us grow. Es en las pruebas donde el Señor nos estira And it's during those trials that the Lord will stretch y you podemos crecer. and we can grow.
pero también tenemos ese crecimiento, como les había dicho. But we also have that growth. Y también tenemos encuentros divinos con el Señor. We have divine encounters with the Lord. Así como lo tuvimos hoy. Just like we had Y today. dice que el Señor no ha terminado. And it means that the Lord has Así que not quiero finished. dar tiempo para que tengamos ministración después. So we're also going to have time Porque to yo sé minister que el after. Señor quiere encontrarnos aquí. Because I know the Lord wants to meet Yo us here sé que today. no ha terminado. I know that He Así is que not les voy a finished. pedir que abran sus corazones y sus Ask mentes. that you open your heart. Y no significa que estoy yo aquí. And it doesn't mean that it's Si just no es un me here. mensaje que yo he sentido del Señor. But it's a Lo message que I feel from quiero the Lord decirnos. of what He wants to tell Que us. sus oídos se abran Let your ears open y escuchen lo que el Señor quiere decir. and hear what the Lord wants to say to you. Y la jornada, Pablo habla de la jornada en Timoteo 4, Paul speaks about the journey of a Christian in es el que ha peleado la buena batalla, me esquipé el 7, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Así que nuestra vida cristiana So our Christian life es una carrera. is a race. I have a fight. Es una carrera, es una jornada It's a journey. y todos estamos juntos en ella. We are all together on this journey. Cuando ya se haya terminado esa carrera, When our race finishes, estaremos en la perfección con el we Señor. will be faced with perfection. Pero por el momento, But for now, vamos todos a entrar en unos botes. we are all entering these different boats. Y los botes en la Biblia And these boats in the Bible tienen este significado. have different meanings. El primero eran usados para pescar, They were used for fishing. eran usados para el comercio, They were used for trade, para los viajes, For las journey. jornadas, for trips. pero también significaban la provisión de la seguridad de Dios. But it also means God's provision of safety. Así como cuidó Jesús de los discípulos Just like Jesus took care of the 12 en el mar de Galilea. and the Sea of Galilee. Y algunos de los ejemplos And a few of the de examples los botes están aquí. of these boats in the Se los Bible are puse here. en un listado, yo sé que está muy pequeñito. I know it's really tiny. No se These are the lists. preocupe, voy a entrar en cada de uno en detalle. I'm not gonna get into each one with detail. Pero básicamente hay muchos botes, muchos escenarios que el Señor nos da de ejemplo. But there's many scenarios the Lord gives us as an example. Así que quiero que se identifique So I want you to identify cuando yo toque los botes, los tópicos de los botes, when I start talking about the topics of the boat para ver en qué temporada se encuentra usted. to see which season you find Porque yourself. todos nos encontramos en alguna de estas etapas. Because all of us can find ourselves in one of Y these yo sé seasons. que el Señor nos quiere hablar a nosotros. And I know that the Lord wants to Y speak nos to quiere us. decir que no estamos solos. And He wants to tell us we are not alone. Él vino, murió y se sacrificó por nosotros. That He came, died, and sacrificed Pero Himself también for us. su Espíritu Santo But He also gave us His Holy para que Spirit. cuando pasáramos por tribulaciones, That when we would go through tribulations, el Consolador estaría con nosotros. the Counselor is there with us. Amén. El primero de todos los botes, The first for all the other boats, y en este todos encajamos, and we built our message on this: es el Arca de Noé Noah's Ark o el Tebá. or the Tiva. Y eso significaba el rescate. El Señor vino a rescatarnos a todos. Rescue. The Lord Pero came to que rescue también lo us. había hecho en la creación. But He had also done it for Lo creation. había hecho en el Arca de Noé entraron todos los animales, no solamente la familia de Noé, In Noah's Ark, all the animals were there, and not just the family of Noah, sino también nosotros. but also us. Porque el Señor decidió perdonar a la humanidad Because the Lord decided to y forgive, sobrevivieron. and they survived. Así que este benefició a todo el mundo. So this benefited the entire El world. siguiente bote The second boat es el barco del niño Moisés. was the boat of baby Moses. Y quizás digan, era una canasta, Ale, no es un bote. And you could say, Ali, it was just a basket. He was Pero la palabra que se usa para eso era teba, But the también, word that they used for Moses was also tiva. que significaba una canasta o un arca. That means a boat or a basket. Y esta era un arca que la mamá de Moisés hizo, And Moses' mother made this boat, una canastita que ella llenó de brea, made this little basket she filled it with. porque el faraón de ese entonces Because the Pharaoh at that moment había decretado que todos los niños menores de 3 años had decreed that every baby boy under 3 years old iban a ser ahogados, would be drowned. porque había una profecía Because there was a prophecy de que alguien iba a liberar a ese pueblo de la opresión. that someone would come and free that people from Y el oppression. enemigo trató de terminar eso. And the enemy tried to finish that. Pero el Señor siempre tiene un rescate, But the Lord always has a rescue siempre coming. tiene un He propósito. always has a purpose. Así que el Señor en cualquier situación que se encuentre, So in whatever situation you find yourself quiero in, recordar I want to remind que you el Señor tiene un tema para usted. that the Lord has a tiva for Una you. arca donde Él lo va a rescatar. He has a boat that He will rescue you. Y entonces le dice que su propósito no ha terminado. And your purpose is not El yet Señor finished. tiene mucho para usted. He has so much still for Su you. propósito no ha terminado. Your purpose is not Y se finished. va a desarrollar. And you will be developed.
y lo va a rescatar. and he will rescue Amén. you. Amen. El siguiente era el barco de Jonás. The next was Jonah's boat. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos identificar en este? How many of us can identify Yo with the puedo story? decir con las dos manos I can say with both my hands que estuve en este bote por mucho tiempo. that I've been in this boat for a real long Todo time, lo que el Señor quería que yo hiciera. running from what the Lord wanted me to do. Siempre digo, I'm going to be honest, I always say this. a mí me aterra pararme aquí enfrente. It scares me to be up Y el here. Señor siempre me decía, ya van más de 15 años. And the Lord's been telling me for Donde el 15 years Señor now, me dijo where the Lord told me que Él me había llamado a predicar. he had called me to ¿Y preach. saben qué hice cuando me dio esa palabra? And you know what happened when I heard that word? Yo me reí porque estábamos como en una línea. We were like in a line and I started laughing. Yo creo que se equivocó la palabra era para la de atrás. Aquella predicadora. Got mixed up with the Y yo la verdad no lo creí. and I didn't believe it. Que se equivocaron I porque think that they made a mistake. yo quiero ayudar, quiero acomodar la I like to silla. do the behind the Si scenes quieren que stuff. limpie el baño, yo lo hago. Clean the bathroom. Y por años no creí esa For years palabra. and years I didn't believe that word. Pero todos nos podemos identificar con esto. But we can all identify with the Y si point. usted se encuentra en esa temporada o etapa, Find yourself in this yo season. le quiero decir hoy I'm going to tell you this. que salga de ahí. That leave that boat Porque su vida nunca va a llegar a su propósito. because you will never fully find that Usted purpose. nunca va a estar en paz. And you'll never be in A peace menos que haga lo que el Señor lo ha llamado a hacer. until you do what the Lord has Cuando el called you to Señor le do. dijo a Jonás que fuera a dar un mensaje And the Lord said to Jonah to bring a message de salvación a sus enemigos, of salvation to his enemies. es la naturaleza humana. His human nature Él dijo, no, stopped him. He ellos said, no. son nuestros He enemigos. said, those people are my Yo no enemies. voy a ir. I'm not going to go and say that. Me voy al lado I'm contrario. actually going to go all the way to the opposite end. En ese bote. And he got in this boat. ¿Qué creen que sucedió? And what happened? El bote comenzó a titubear, se desató una gran tormenta. There was a huge storm and the boat started to break. Y había gente ahí que ni siquiera eran seguidores de Dios, And there's people there that weren't even followers. They pero creían en sus dioses paganos. and they believed in their pagan Y gods. dijeron, aquí hay alguien And they said, here there is someone que está en desobediencia. that is disobedient. ¿Y dónde creen que estaba Jonás? And they think it was Jonah. Estaba dormido. Where was Jonah doing? He was sleeping. Estaban atemorizados. Everyone else was so scared. Y a veces así nos encontramos Well, nosotros. sometimes we're the same way. Ni siquiera nos damos cuenta que ponemos en peligro a los que nos We rodean. don't even realize we put everyone else in Su danger. familia está estancada. Your family is stuck. Si usted no va a su propósito, If you do not fill out your purpose, es que el Señor haga con usted lo que quiera. if you don't let the Lord do what He needs to do with you, if you don't obey No Him, tome la autoridad que el Señor le dio a hacer. if you don't give the authority that He's given you to do, Y quizás su obediencia de usted and maybe your obedience simplemente sea de guiar a su familia. is really just to guide Quizás el Señor lo está llamando a ser predicador. Maybe the Lord is calling you to be a preacher. Maybe not. Háblale a esta persona But He's telling en you, tu trabajo. speak to this person at your job. Perdona a esa persona que te ofendió. Forgive this person that offended you. Ayuda a las personas. Help this person. Deja de estar centrado. Stop being so sensitive. Así que hermanos, a veces no sabemos que la desobediencia no solo nos afectamos a Disobedience nosotros, doesn't just affect us, sino también afecta but it can also a affect todas las personas que nos rodean. everyone around us. Afectan a nuestro legado, Can affect our lives, afecta a nuestra familia, our family, afecta a nuestros familiares, our family members, afecta a nuestros compañeros del trabajo. our coworkers. Así que hermanos, yo les ruego So I plead with que tomen lo que el Señor les ha llamado a hacer that you do what the Lord has called you y to que do, no pongan en peligro a los que nos rodean. and don't endanger others. Amén. Amen. Y después de esto, Jonás no paró ahí. And Jonah didn't end there. Después sabemos que el gran pez se lo comió. We know that the big fish ate it. Después de 3 días lo vomitó. After 3 days, Esa he threw it up palabra in que the sand. ni siquiera lo escupió, lo vomitó. He literally vomited him. Y él dijo, bueno, Señor, está bien, me sacaste del abismo. And Jonah said, okay, thank Voy a you. ir a dar el mensaje a mis enemigos. I'll go and give the message to my enemies. ¿Y qué pasó cuando les dio el mensaje? And what happens when he gave them the message? Los nivitas creyeron. The Ninevites believed in God. Aquí está el versículo, no les estoy mintiendo. Here's the verse. Se proclamó un ayuno. Gente pagana dijeron, vamos a hacer un ayuno. Pagan people decided Queremos to que el believe. Señor nos perdone. A fast was Y proclaimed. entonces en Jonás 3:10, Dios vio lo que hicieron God saw what they did y
como se apartaron de los malos caminos, and how they turned from their evil ways, no trajo sobre ellos la as they destrucción prometida. destruction. Así que a veces depende de So nosotros sometimes it depends on us que la destrucción de una nación no ocurra, that the destruction of que a la nation does not destrucción happen, de nuestra familia no, the destruction of a family que la is halted, destrucción de nuestra iglesia no that the ocurra. destruction of our Porque church todos does not estamos en happen, esto. because we're all a part of A this. veces el pastor, It's not just the pastors or the leaders, de los diáconos, of the deacons, de los ancianos, of the sino elders, que todos somos un cuerpo. but all of us are one Su body. contribución influye mucho. Your contribution influences the life, Y puede and it can rescatar rescue o destruir. or destroy. Amén. Amen. Ahora vamos al bote de la salvación. Now we're going to Jesus' Y boat estos of eran salvation. barcos en los que Jesús predicaba. And these were the different boats that the Lord would preach Y in. les voy a decir dónde dice eso. And I'm going to tell you where it says this. Jesús predicó desde una barca Jesus preached from a sobre la salvación. Y eso quiere decir que el mensaje de Dios no solo era para la iglesia. and this means that the message wasn't just for the church. Porque él se pudo haber quedado en la barca con los discípulos. Because he could have stayed in the boat with the disciples. Pero el deseo del Señor But his desire es que was todos conozcamos de él. that we all get to know. Hermanos, acuérdense Remember, en su momento de dolor in your moment of pain, cuánto necesitaban de Dios. how much you needed Jesus. Y así mismo el mundo necesita del It's Señor. the same way everyone else needs. Seamos egoístas. Let's not be selfish Tenemos with que our buscar message. la manera de hablarle a la gente que no tiene We esperanza. have to find a way to speak to people without hope. Así como nos sentíamos nosotros, How we felt hopeless, también se sienten ellos. they also feel the same. Amén. Y eso se encuentra en Mateo 13, del 1 al 4. And this is Matthew 13. Los voy a leer And I'm rapiditamente. going to read. Me pueden seguir. Me pueden seguir en inglés. Más tarde, aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla del lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa que se vio obligado a subir a una barca y enseñarles desde allí a la gente que lo escuchaba con atención a la orilla. Así que Jesús So Jesus interrumpía su viaje, interrupted his journey, su camino, his walk, para proteger y hablar to be able to protect con la gente que estaba hambriada, to the people that were around, con la gente que estaba hambrienta, perdón, to the people that were hungry su palabra. for his word. Él interrumpía donde iba, donde quiera que él iba. He stopped wherever he Cuando miraba una necesidad, and would see a need. ya fuera alguien que estuviera enfermo Someone who was sick, o alguien que estuviera hambriento por su palabra, someone who was hungry for his él word, paraba. he stopped. Él siempre paraba y Always stop. tenemos que ser de la misma manera. And we have to do the same thing. Y fue en este bote And it was from this boat. donde él habló de la parábola del sembrador. He spoke about the parable of the sower. Y fue algo increíble. And it was incredible. Y habló de cómo cayó en varios lugares. And he spoke about how the seeds fell Y in no different fue lands. fructífero. And it wasn't, it didn't flourish. Pero en nosotros sí fue fructífero. But the Lord did talk about how it would be. Y también podemos tener esa esperanza con la gente de afuera. And we can have that same hope with people. A veces pensamos que no, ni siquiera tiene sentido que les hablemos. And there's some people that don't Porque no van a escuchar. that will not even hear, O se van a desanimar. or they'll be hopeless. Pero qué tal si cae la semilla But what happens if the y seed florece como en nosotros. falls on good soil? Así que tenemos que hacer ese trabajo So let's continue to speak y hablar a la gente de Cristo. and speak to the about Jesus. Amén. Y ahora quiero enfocarme And I want to focus donde Jesús se salía del barco, donde los discípulos se salían del barco. on when Jesus and the disciples left. Y quiero que escuchen esto, así que lo voy a leer, solamente síganme. I want you to read this along with me. Así que Jesús en Marcos 6 dice, Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Hermanos, estos son los mismos 12 discípulos que los negaron. Same 12 disciples that denied him. Bueno, 11 porque uno lo entregó. Well, 11 because one Y surrendered. a veces pensamos que nosotros no estamos calificados And sometimes we feel like we para ir a aren't hacer lo que el qualified Señor nos envía a hacer. to go and do what the Lord Pero estos discípulos conocían un poco de la Biblia, del Torah, But these disciples knew a little bit of the Torah. pero no sabían nada. But they didn't really know Ni much. siquiera, seguía y sigue la historia, van a ver que ni siquiera tenían fe. And when the story continues, you're going to see they don't A have veces faith. entendían
entendían lo que Jesús les mandaba hacer. They barely understood what the Lord was saying Pero them to do. Jesús decidió delegarles poder. But the Lord decided to ¿Y delegate them cuánto power. más a nosotros, hermano? And what's going to happen to Que us? tenemos al Espíritu Santo. That we have the Que Holy Spirit. conocemos que Él es el Rey de We Reyes. know that He is the Que King of sabemos Kings. que Él sí es el Mesías. And He is the Messiah. ¿Cuánto más nosotros? How much more Tenemos que ir. can we go? Que no dejemos que nos limiten, que no sepamos de la Biblia según nosotros. Let our knowledge of the Bible limit us. No hay que dejar que nada nos limite. To let nothing limit us. Porque el Señor nos manda a Because hacer. the Lord is setting us to do. Tomé la oportunidad de hablar del discipulado. And I'm going to take the time to talk about discipleship. Porque el pastor pasó 5 semanas hablando de qué es un discípulo. Because the pastor spent 5 weeks talking about what is a disciple. Un discípulo es alguien que toma acción. A disciple is someone who takes Un action. discípulo es alguien que escucha la voz de Dios y lo obedece. Someone who hears the word of God and obeys Him. Y yo estaba aquí traduciendo. And I was here Y yo recuerdo que levantaran la mano. and I remember that I raised Cuando el my hand pastor preguntó que si eran discípulos de Cristo. when the pastor asked if I was a Así que disciple. cuando se pregunten o digan o pongan excusa, When he asks if you're a disciple, don't make any excuses. no las hay. There are no excuses. Porque estos hombres que ni siquiera conocían de nada, no tenían ni fe, Because these men ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, and hadn't been ni baptized in the Holy siquiera Spirit, estaban seguros que Jesús era el Mesías. and they didn't even know truly Bueno, the Messiah. Y Jesús les delegó autoridad And the Lord gave them y hicieron grandes cosas. and they Amén. did great things for the Y Lord. continúa en el 31. And it continues in Y cuando tenían tiempo ni para comer, estos eran los discípulos, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Pero al bajarse del barco, muchos los vieron salir y los reconocieron, y desde los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Aquí vemos que ya tenían una agenda ellos. you see that they already had an Los agenda. discípulos estaban hambrientos. The disciples were hungry. También Jesús, me imagino que estaba hambriento. Jesus probably also was. Y históricamente ellos no comían 3 veces. And historically, they didn't eat 3 Dicen que times. históricamente comían una vez. Historically, they ate once. La mayoría de la gente en esos Usually the tiempos. people in those times, Así they que went no today. habían comido nada todo el día. They had not eaten anything the Tenían whole un day. lugar a donde estaban destinados a ir. They went to Tenían where they were necesidades planning to go. físicas. They had physical needs. Pero Jesús siempre But the Lord always interrumpía su agenda would interrupt their agenda para alimentar a la gente. to give the people spiritual food. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros And sometimes we focus on ourselves so much que nos olvidamos de hacer lo que el Señor nos manda. that we forget to do what the Lord has Que nos told us to do. olvidamos cuál es el corazón del Señor. And we forget what the heart of the Y Lord el is. corazón del Señor son las almas. And the heart of the Lord Que is the están souls hambrientas. that are hungry, Que son como ovejas sin pastor. that are like a sheep without a Y se shepherd. nos olvida porque estamos tan ocupados, como decía la pastora. And we forget because we're so busy, like Estamos those tan person was saying. ocupados en nuestra vida, We're so busy in our own en lives, nuestros problemas, in our own en problems, nuestras in tribulaciones, our own en trials, nuestras in situaciones, our own en situations, nuestras necesidades. in our own needs. Y se nos olvida And we forget que el Señor quiere that the Lord wants que hagamos eso por la gente, us to do this for the que los alimentemos, so that we que help les them. demos. Y continúo. And it continues. En el 35. 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, esto todavía estaban hambrientos, no se les había quitado el hambre, aunque Jesús estaba predicando y predicando y enseñando a los discípulos, no se les había quitado el hambre. El Señor gustó de eso. And the Lord knew this. En este lugar le dijeron a Jesús, este es un lugar apartado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús dijo algo And Jesus said something que parece una locura, that seems like a que crazy, no tiene lógica, that doesn't make sense. que ni siquiera ni usted ni yo pudiésemos hacer. Maybe you and I couldn't even do it. Estaba un poquito fuera de línea. It was a little out of line. Y les dijo, He said, denle ustedes mismos de comer. you give them something to eat. Y la Biblia nos dice que había por lo menos 5,000 hombres, más las esposas y los niños. And there was about 5. Así que los discípulos comenzaron a decir, eso costaría más de 6 meses de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero para darles de comer? Y entonces Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron, 5
y 2 peces. Y se quedaron así. Y me imagino que ya se acuerdan que Jesús ya les había dado el comando de que les dieran de comer. Remember, Jesus had given them the command to give them something to eat, Y aún así no lo hicieron. and they still Así don't que want to. tuvo que entrar Jesús. So Jesus had to Así enter. tiene que entrar a veces cuando nosotros no lo And obedecemos. sometimes when we don't obey, He has to enter the picture. Dice que hasta las rocas hablarán, lo lavarán si nosotros no lo hacemos. The word says that even the rock will cry if we don't Los worship Him. panes So Jesus took the y 5 los loaves 2 pescados and the 2 y fish, mirando al cielo dijo, and looking up to heaven, He said, bendito. Y Lord. lo bendijo, perdón. He blessed it, Luego partió los panes and He broke them y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la to the gente. disciples so that they O sea, el trabajo de ellos, lo que Jesús quería que hicieran, So what Jesus wanted them to do era que ellos tomaran el pan. was that they would take Y the dijera, bread Señor, multiplícalo. and say, Lord, Como also les bless it. dije, estos eran los discípulos. But like these A were the veces ni disciples. entendían. Sometimes they didn't Ni understand. siquiera entendían lo que el Señor les estaba diciendo. They barely understood what He wanted them to do. Y entonces ellos repartieron este pan a la gente So they distributed the food, y comieron hasta quedar satisfechos. and they ate until they were satisfied. Y sigue en el 43. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescados. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. Y los que comieron fueron 5,000. The number of the men who ate was 5,000. Y yo me puse a pensar, And I started to think, ellos querían guardarse los pescados y los panes para ellos. did they want to? Nunca dijeron, Señor, tenemos esto y nos falta esta cantidad. They wanted to keep the 12 basketfuls for themselves. They never shared. Nunca había pensado esto. I had never thought of this. Pero yo pienso que el Señor dejó 12 canastas But I think that the Lord left the y le 12 dijo, baskets, envidiosos, coman una para cada uno de and ustedes. He said, here, jealous one, go and eat. Nunca había pensado en eso. I had never Pero thought me vino a la mente es lo que pienso. But No, it came to me that I think this is what happened. pero eran 12 discípulos. But it was 12 Yo creo que disciples. fue coincidencia que sobraron 12 canastas de pan And I don't think it's a coincidence that there was y 12 12 canastas de pescados baskets. o peces. Así que, hermanos, So, el brothers and Señor sisters, siempre va a proveer. the Lord will always Aunque provide, nosotros no queramos. even if we don't want to. El Señor a veces nos manda a hacer esa provisión Sometimes the Lord will send us to y provide, nosotros no queremos. and we don't want to. Y cuando el Señor provee, Él va a sobreabundar. And when the Lord provides, Eso que no entendían los discípulos. Ellos no entendían, they didn't understand. no entendían. Y vamos a llegar a un versículo donde ellos hasta se endurecieron de su corazón, And we're going to get to a verse where their hearts were also que hardened no comprendieron lo que el Señor estaba tratando de hacer. because they didn't understand what the Lord was trying El to do. Señor siempre va a proveer. The Lord will Y a always veces nos provide. quiere usar a nosotros para que seamos parte de esa He bendición. wants to use us so we're part of the blessing, Y nosotros nos privamos and we miss out de ser partícipes en eso. of being a participant of El His Señor miracle. quiere usarnos. The Lord wants to use El us. Señor quiere usarnos por medio de nuestra fe, The Lord wants to use us through our faith, pero a veces nosotros no queremos but sometimes we don't want to porque nos centramos en nuestras necesidades. because we get focused on our own Ellos needs. estaban hambrientos, They were hungry. ellos estaban cansados, They were pero el tired. Señor quería hacer un The milagro Lord wanted to do a miracle, y lo tuvo que hacer Él solo. and He had to do it Lo Himself. que tuvieron que hacer ellos era The repartirlo only thing they had to do was go and distribute porque no quisieron ser partícipes because they didn't want to be participants en esa multiplicación. in this Porque multiplication. dice ahí que Jesús oró y se multiplicó. Jesus prayed and He Los multiplied. discípulos pudieron haber hecho lo mismo, The disciples could have done the same thing, pero me imagino que hasta estaban malhumorados. but I imagine that maybe they were upset or Que downcast. pienso que las 12 canastas de cada cosa That the 12 baskets sobraron para mostrarles were left over to show them lo que el Señor podía hacer con su fe. what the Lord could do with their faith. Amén. Amen. Y seguimos en el 45. Then we go to 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran al otro lado a Bethesda o el pueblo pesquero. Y yo pienso que el Señor le seguía recalcando eso. El pueblo pesquero, quiero que pesquen almas, pero no entendían. They went to this fishing community and He wanted them to fish for souls. Mientras él despedía a la multitud, ellos se fueron adelante. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. El 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar porque tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago y iba a pasarlos de largo.
Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todavía no creían, llenos de miedo por lo que veían, pero a él habló enseguida y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí es donde les decía que iban a endurecer sus corazones en el 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. They were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. Así que no importaba cuántos milagros habían visto. So it didn't matter how many miracles they saw. Todavía no comprendían el poder de Cristo. They still didn't understand the power. Ya se habían enojado. They had even become Y así angry. somos muchos de nosotros. And sometimes we're like this. A veces decimos, no, pero el pastor no me saludó bien. We say, oh, the pastor didn't say hi to Pero me. mi tía hace años habló de mí, dijo My los pastor chismes. said this horrible thing about me. Pero alguien en la iglesia me hirió. Or someone in church hurt me. Y nos olvidamos del poder de Dios, We forget about the del poder de Cristo, the power of de todos los milagros que hace alrededor de all nosotros. the miracles he's Y done around us. abrimos nuestros corazones por tonterías, And our hearts are hardened for stupid que ni things. siquiera valen la The pena. things that don't even No matter. les sobró una canasta cada uno de pan y de peces, Didn't they all get a leftover basket pero of bread and fish? todavía tenían sus corazones endurecidos. But their hearts still hardened. Y así somos muchos de nosotros. And many times El Señor nos ha dado tanto, the Lord has given us nos so ha much. perdonado He's tanto. forgiven us so much. Y perdonar a esta And we persona can't even forgive that one que no person nos miró bien, that didn't look at us que nos very lastimó, and hurt que us, habla de nosotros, that spoke y que about us, dice muchas cosas de nosotros. and says many things about O us. quizás esa iglesia Or maybe that church donde nos hirieron, where they hurt us. o quizás decimos, Or maybe we yo no ayudo a la iglesia porque me fue mal en tal y tal iglesia. Ray, I don't volunteer at church because I did that one time. And they exploited Abusaron de mi confianza. of my trust in my Pero se service. nos olvidan todos los milagros que hace Forget all Cristo. the miracles that the Lord has done Nos for us. perdonó mucho a nosotros. Hasn't He forgiven us? No estábamos hablando que el Señor perdonó toda la multitud de pecados que teníamos. Or are we talking about how He's forgiven the No multitude of cambió sins? nuestra vida pecaminosa por su vida perfecta. Didn't He change our sinful life to a Tanto life nos of perdonó el Señor, eternal no life? queremos perdonar. And He's forgiven us so much we can't even forgive others. Y guardamos rencor, And we hold on to bitter aun cuando estamos arrodillados enfrente. and unforgiveness even when we're on our knees. Y guardamos rencor, And we still have aun unforgiveness cuando hablamos en lengua. even when we speak in tongues. Y guardamos rencor, And we still hold on to aun cuando el Señor hace el milagro que tanto le pedimos. unforgiveness when He still does the miracle we asked Him for so long. No seamos como los discípulos Don't be like the que disciples caminaron con Cristo, that walk with Jesus, pero no comprendieron. but they didn't understand. No comprendieron a quién tenían de frente de They ellos. didn't understand the person who was sitting in front of them. Todavía se les endureció el corazón Our hearts were still hardened porque tenían hambre. because they were hungry. Jesús no pasaba tiempo exclusivo con ellos And Jesus didn't spend time exclusively with them. porque quizás se avergonzaron. Maybe they were embarrassed. Por eso guardaron rencor. That's why they started to hold on to unforgiveness. Así que no podemos ser como ellos. So we cannot be like them. Tenemos que creerle al Señor. Let's believe in Him. Y ahora quiero recalcar a alguien. And I want to remind you, Recalcar. I want to highlight. I want to highlight someone. A Pedro. Peter. Pedro era el discípulo audaz Peter was a very bold disciple o atrevido. or very En brave. esta misma historia donde Jesús estaba caminando sobre el agua, This same story where Jesus was walking on the water. esta misma historia se encuentra en Mateo, Found in Matthew, pero le añade una cosita más. but it adds a little extra Ahí thing. es donde Pedro caminó sobre el agua. That's where Peter Y walked on no water quiero as well. enfocarme en donde él perdió su enfoque en el Señor, And I don't want to talk about when he lost his focus sino on que the quiero Lord. enfocarme en donde se bajó del I arca. want to talk about how he stepped on the Porque así water. somos muchos de nosotros. Because it's many of Estamos us. cómodos. We're Y el comfortable. Señor nos pide algo The Lord asks us y something no lo hacemos. and we don't want to do Y el it. Señor dice, no importa que aunque te titubees o te comiences a ahogar, And the Lord's telling you, don't no worry importa, if you solo start quiero to que feel te nervous. arranques de ese bote. It just matters that you Solo step off the quiero que boat. te salgas de ahí. I just want you to leave your comfort Quiero zone. que entres a las I aguas. want you to enter the waters with me. Conmigo. With me. Quiero que seas audaz, I want you to be bold, así como era Pedro. just like Peter was. Y yo sé que era un atrevido, And I know that he was driven. pero ninguno de los otros dijo, Señor, si eres tú,
But many of us have said, Lord, is it you? Ninguno de los otros None of the other people dijo, said, Señor, si eres tú, deja que me baje. none of the other disciples said, Lord, it's you, I'll do it. Y el Señor Jesús dijo, Pedro, ven. And the Lord said, Peter, come. Y Pedro bajó de la And barca Peter left the boat. y caminó sobre el agua And he walked on en water. dirección a Jesús. And he was facing Jesus. Y así quiere el Señor que seamos nosotros, And that's how the Lord wants us que to nos be. salgamos de nuestra comodidad That we leave our comfort zone y que hagamos lo que Él nos llama a hacer. and then we do what he calls us Cuando to do. tengamos eso en nuestros When we corazones, feel that in our hearts, digo, Señor, si tú haces esta cosa, I would say, Lord, if you do yo this voy a one hacer thing, aquello. I'll do this No stuff for you. tengas miedo, Don't be porque el scared. Señor es quien nos capacita. Because the Lord gives us the ability to do Porque it. físicamente nosotros no podemos caminar sobre el agua, And maybe physically we can't walk on water, pero el Señor Jesús sí. but the Lord can. Quizás nosotros no nos podemos salir de las situaciones, Maybe he can't help us with it, or we can't help our own situation, pero el Señor sí. but the Lord can. Quizás nosotros no tenemos el poder para sanarnos, Maybe we don't have our own power to save, pero el Señor sí. but the Lord Quizás does. nosotros no tenemos el poder en sí, en nosotros mismos, Maybe we don't have the power within ourselves para perdonar, to forgive, pero el Señor sí. but he does have the power Quizás to. nosotros no tenemos el poder Maybe we don't have the power para hacer la voluntad de Dios, to do the will of God, pero en el Señor sí la tiene. but the Lord does Y have que it. nos titubemos o nos salvemos, Even we shake or drown a little, como Pedro, like Peter el did, Señor nos dice, ven, the Lord tells us, come come, en mí. trust in Yo you. voy a hacer lo que es imposible, I'm going to do what's impossible, posible. make Voy it possible for you, a hacer que camine sobre el agua. and I'm going to help you walk on. Eso es algo espectacular. And that's spectacular too. Es algo que no se ve. And that's something you don't see. Y ahora quiero hablar de Pedro, quiero seguir hablando de él. And I want to continue talking about Peter. Esto es después de que Jesús es crucificado, This is after Jesus was crucified, después de que Jesús resucita. after Jesus resurrects. En Juan 21, del 3 al 6, In John 21, 3-6, los discípulos han regresado a sus ocupaciones, the disciples had gone back to a the sus job, trabajos ordinarios. to their ordinary jobs. Y me llamó la atención que del versículo 1 al 3 And in verse 1-3, decía que los discípulos estaban todos juntos con Pedro. it said that the disciples were all ¿Te together. acuerdas que él era una persona audaz? Remember that Peter was bold. Que había negado a Jesús, Even though he had denied Jesus 3 times, era el líder. he still believed in him. Y la verdad yo creo And I believe que porque Pedro negó a Jesús because because Peter denied y era el Jesus, más audaz, he was the most bold. los demás lo siguieron. Everyone else followed him. ¿Por qué? Why? Porque en el 3 dice, Pedro les dice, me voy a pescar. Because Peter said, I will go fish. En otras palabras, me voy a regresar a mi profesión. In other words, he said, I'm going out to my old Porque job. el propósito de Dios para mi vida no sigue. Because the purpose of the Jesus has for me is not finished. Yo negué a Cristo I denied Jesus. y ahora regreso a mi profesión. So now I'm going back to what I used to Y do. los discípulos le contestaron, And the disciples told him, nos vamos contigo. we'll go with Por you. eso es que yo creo That's why I believe. que él era una persona de influencia. And he was a person of influence among them. Y así también nosotros. And we also, Muchos de nosotros, bueno, yo me voy a decir todos nosotros, many of us, or all of us, tenemos influencia sobre alguien, sobre mucha gente. Have influence on a lot of people or a few people. Así que sean personas So there's people que no creen que aunque caigamos, that are waiting for us to fall, no, el propósito de Dios no sigue. but they think that if we fall, our purpose is finished. Porque sí sigue. Because it does Hermano, continue. Si están batallando con cualquier cosa, If you're battling with something, levántese. get up. Levántese porque hay muchos que lo están viendo. Because there's many people that are watching you. Hay muchos There's many que por su influencia that because of your influence van a decir, bueno, pues si la hermana o el hermano no pudieron, are going to say, well, this brother or sister couldn't do it. ¿cómo voy a poder yo? How can I do it? Pero el Señor dice But the Lord is telling que su you propósito no se ha terminado. that your purpose is not En finished yet nuestras vidas, in our el lives. propósito sigue. Our purpose El continues. propósito continúa. Our purpose Y continues. vamos a seguir creciendo And we're going to continue hasta el growing día perfecto del Señor. until that day we're perfected with Jesus in heaven. Amén. Thank Amén. Ahora voy a hablar de la fe. Now I'm going to talk about faith. Aquí en el 4, Jesús se les aparece. ¿Se acuerdan que ya había resucitado? Remember, Jesus had already resurrected and he appeared to the disciples. Y les dijo que tiraran sus redes. And he told them to cast their nets. Y Jesús los encontró. And then Jesus found them. Se fueron de noche a pescar. They went night fishing. En la mañana o al amanecer, Or at daybreak,
Jesús los encontró limpiando las redes. Jesus found them cleaning their nets. Y les preguntó si tenían algo de comer. And he asked them if they had something to eat. Y dijeron que no. And they said that they didn't. ¿Quieren saber algo un poco chistoso? But you want to know something funny? Que no, ellos no habían captado Fish. They hadn't captured any. no habían pescado, perdón. They hadn't. Ningún pescado, no habían ningún pescado porque no había nada que comer. Because there was nothing to eat. Así que históricamente, So historically, un pescador a fisherman que no pescara nada that couldn't get anything no podía limpiar sus redes. could not clean his net. Así que no solamente se habían desviado del propósito y del llamado de Dios, So they hadn't just fallen off of the purpose of God, sino que ahora también eran impostores. but now they were also imposters. Estaban limpiando las redes They were cleaning their net, y no habían pescado nada. but they hadn't fished anything. Pero ahí, hermanos, es donde entra el Señor en nuestras vidas So that's when Jesus enters the picture, y nos transforma en sus verdaderos discípulos. and he transforms them into true disciples. Y ahí dejamos de ser gente que pretende And that's when we stop being people that pretend, ser sus discípulos. and we are truly Porque el disciples, poder transformador because the transforming power nos cambia. changes us. Porque a veces somos así. Because sometimes we're like that. Decimos mi copa rebosa. We say, "Oh, my God, it's overflowing," and it's Está más vacía. there's actually nothing. It's not to begin with. Nada. It's drier than it. Pero en la presencia del Señor todo se transforma. But in the presence of the Lord, everything Y is dejamos changed, de ser impostores. and we stop being imposters. Y después Jesús les dijo And then Jesus says que tiraran la red to cast his net, y pescaron muchos peces. and they found many fish. Y fue ahí donde se dieron cuenta And that's when they realized que era Jesús mismo. that it was Jesus himself, Y el llamado resumió. and the calling resumed, Lo volvieron a seguir. and they were able to follow Y it. después vamos a Mateo 28, And we go to Matthew 28, donde les da la gran comisión. where he gives them the Great En Commission, donde les dice a los 12, where he says to the a los 11, perdón, to the 11, de los discípulos, to the disciples, que Jesús se acercó entonces, estoy en el 18. and I'm on verse 18. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, Then Jesus came to them and said, se me ha dado toda autoridad en el cielo "All authority in heaven and on y earth, en la tierra. and on earth Por tanto, vayan y hagan discípulos has been given to me. Therefore, go and make de todas las naciones, disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre baptizing them in the name of the Father, y del Hijo the Son, y del Espíritu Santo, and the Holy Spirit, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. and teaching them to obey everything I have commanded you. Y les aseguró que estaré con ustedes por siempre, And surely I am with you always, hasta el fin del mundo. to the very end of the age." Esta es nuestra gran comisión. That is our great commission. Eso es para todos. That is for all of us. Porque a veces nosotros decimos Because many times we say que no somos ni pastores, that we aren't pastors, no somos profetas, that we're not prophets, no somos maestros, we're not teachers, no somos esto aquello. we're not this or that. Tenemos mil excusas. We have so many excuses. Pero esta gran comisión But this great commission, se nos dio a todos. he has given to everyone. Se nos dio a todos. He gave to everyone. No tenemos ninguno de nosotros excusa. We have no excuses. Porque acuérdense, hermanos, yo me acuerdo Because I remember que cuando el pastor estaba preguntando si ustedes eran discípulos de Cristo, when the pastor asked if you were a disciple of Christ, ustedes levantaron la you mano. guys all raised your Así hands. que yo soy testiga. So I'm a witness. Ustedes levantaron la Then you mano all raised your y hand. dijeron que eran discípulos de And said they Cristo. were a disciple of Christ. Y en la gran comisión, And the Great Commission ¿a quién? was for who? A todos los discípulos. For every disciple. Todos somos seguidores de Cristo. All followers of Christ. Todos somos seguidores de Cristo. Así que es nuestro deber. So it's our to do. La gran comisión It is our ir task. por todo el mundo, And go to predicando el evangelio, and preach, dejando atrás el que seamos muy tímidos forsaking your shyness. o que nos caiga mal tal persona. Or maybe No not debemos somebody ver really de like. Cristo. Let's still share Tenemos que them. dejar todo eso al lado Let's leave everything to the side. porque es nuestra comisión. Because it is our job. Es nuestro deber. It is our task. Es nuestro mandato. It's our mandate Del Señor que compartamos that we share todo lo que nosotros hemos experimentado. everything that we've experienced. Esa paz y ese gozo que usted tiene, All that peace and joy. también se lo merecen los de allá afuera. Everyone else also deserves. El poder que el Señor le da cuando ora a usted y se pone aquí enfrente, All that power that the Lord has también lo given. merece la gente de allá Also afuera. deserve it.
También lo merece su enemigo. Also, your enemy deserves También it. lo merece la persona que quizás no le cae tan bien. Even that person you don't really También like. esa persona que pecó contra usted. That person that sinned Esa against persona you. que lo ofendió. That person that offended you. Ese país que nosotros consideramos enemigos. That country that Ese país que consideramos rivales. we consider our rival or A enemy. ese grupo de gente que consideramos que no nos cae bien. Or that group of people we don't really like. Todos, All. todos merecen We all deserve la paz que nosotros sentimos. the peace that we feel. Todos merecen Everyone deserves tomar parte con el Rey to take a peace with the King en la eternidad. in eternity. Todos merecen eso. We all deserve that. Amén. Amen. Amén. Así que es nuestra gran comisión So the Great Commission, hacer eso. it's for us to do Y this. como decía la pastora ese rato, And just like the pastor was que saying, hoy es el Domingo de Palmas. today is Palm Sunday. Hoy es el domingo donde simbólicamente, Today is the Sunday symbolically. la semana antes de que Jesús se A crucificara, week before Jesus would be Él crucified, entró he entered como rey as a en triumphant un king burro. and a donkey. Amén. Eso está en Marcos 11 al 7. ¿Y por qué? Mark 11. ¿Por qué la gente creía esto? Why did people believe ¿Por it? qué la gente lo recibió como un rey? Why did the people receive him as a king? ¿Por qué lo recibieron con palmas y le decían Hosanna, el hijo de David? Received him with the palms and they called him Santo Hosanna, eres. son of Le David. We're holy. recibimos Mesías. We received Porque him. Jesús había hecho muchos milagros y prodigios. Jesus had done many signs and wonders. Y la gente se había enamorado de su And poder. people had fallen in love with Y his power. dijeron, seguramente And they said, tiene el surely poder para levantar a los muertos. he has power to raise the dead. Así que tiene el poder para quitar al imperio romano. So he has the power to Así take que away the tiene el Roman poder Empire. para restablecernos en la sociedad. So he has power to reestablish Ya us no in vamos a ser society. pobres. We're not going to be poor anymore. Ha hecho milagros y He prodigios. has done all these signs Así and que wonders. sí, quizás Él es el Mesías. So maybe he is the Y Messiah. lo recibieron así. And they received him that Porque way. había una profecía en Zacarías. And there was a prophecy in Entonces Zechariah. dice, alégrate mucho, hijo de Sión. Te voy a leer solamente en español. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Justo, victorioso, humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de la guerra de Efraín. Así que no. Estamos de acuerdo que se pudieran haber equivocado los judíos al decir que él iba a quitar los carros de Efraín, que iba a quitar al imperio romano, no, ¿verdad? Y los caballos de Jerusalén, quebrará al arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Así que, al no suceder esto, So when this didn't happen, cuando Jesús fue arrestado, when Jesus was arrested, la gente se sentía defraudada. people felt defrauded. ¿Por qué? Why? Porque se habían enamorado de su poder. Because they had fallen in love with his power. No se habían enamorado de Cristo. They didn't fall in love with No se habían enamorado de lo que Él venía a proclamar. They didn't fall in love with what he came to Que era que say. el más grande serviría. They wanted the greatest to serve. Que era que Él iba a entregar su vida por ellos. He thought that they thought that he was going to give up his life. Que era que Él se iba a sacrificar y morir en una cruz por sus pecados, por nuestros pecados. And then he sacrificed himself and died for us. Así que por eso lo negaron. So that's why they Cuando denied him. vieron que el poder no estaba, I saw that he didn't have the power porque lo tenía, because he pero didn't la have it. palabra dice que Él escogió no hacer que descendieran legiones de ángeles. But he chose for a legions of angels not to Cuando come vio la free multitud him. de esto, When he saw the multitudes, entonces lo negaron. then they denied him. Entonces se apartaron. And then they fell away Entonces lo maldijeron. and they cursed him. Y así nosotros a veces, And that's how us sometimes. cuando Dios no hace algo que nosotros pensamos, When Jesus doesn't que do something we think nos patinamos, or that we make up in our o mind imaginamos, or we imagine it a nosotros certain way, las cosas así, when it doesn't turn out that way, decepcionamos de Él, we get so disappointed nos in him apartamos de Él. and we fall away from him. ¿Cuánta gente conocemos How many people do que we know? dice, no pasó esto o aquello? I said, oh, well, this thing Así happened, que not yo didn't me happen. aparté. So I fell away from Jesus. Conocí a un hermano. I used to know this. Bueno, no conocía tanto, mi familia lo conocía. My family used to know this person, Y él era una persona bien devota en la fe. and he was very devoted to his Y ya faith. después alguien se lo encontró, se había ido a México. And he went to Mexico. Y le preguntaron, hermano, ¿sigues en la fe? And someone asked him, oh, are you still committed to Y Jesus? después él dijo, And he said, ya me cansé I got de tired que la gente decía, Cristo viene, Cristo viene. of people saying Jesus is coming, Jesus is coming, and he never came back. Así que me desaparté. So I fell
all the way. Hermanos, no podemos ser así. We shouldn't be like that. Aunque proclamamos que Cristo viene y Cristo viene. We proclaim that Jesus comes. Jesus coming. Tenemos que estar contentos. We have to be happy. Si viene nuestro tiempo de vida. Even if he doesn't come in our lifetime or 1,000 years from now. Pero tenemos que vivir como si viniera a Let's regresar. act like he's coming back tomorrow. En los siguientes 30 segundos. Or he's going to come back in No 30 seconds. podemos vivir decepcionados. We cannot live disappointed. No podemos enojarnos con Dios. We can't get angry with God Pensamos que lo que es secreta se va a ver de una manera. because we think what he decrees is going to happen a Que certain lo que way. Él dice Or what he says se va a acoplar a como nosotros queremos, will turn out the way we want it. a nuestro estilo de vida. Or to our according to A our veces lifestyle. creemos que el Señor no es fiel. Or such as we think God Porque is pasamos por tribulaciones. as we go through all these tribulations. Para aquí. And I'm standing here Fíjate que a veces digo, hoy yo no sé ni qué tribulación, en qué tribulación enfocarme. and saying, I don't even know which trying to focus on right now. Because so many things have happened. Pero el Señor promete But the Lord promises estará con nosotros, to be with us. que Él nos va a aliviar, And he will Él nos va a rescue, consolar, that he will comfort Él us, nos va a capacitar and he will give us the para ability hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. to do what he has called us to do. Él nos va a capacitar. He will capacitate us. Y a veces decimos que nosotros Sometimes we say that we aren't no hacemos nada para el reino. serving because Como les había dicho, whether we aren't doing anything for porque no somos ni profetas, ni pastores, ni maestros. because we're not prophets or teachers or pastors. Pero lo que Jesús nos está diciendo But what Jesus is telling us es cuántos panes tienen. is how much bread Vaya y vea. goats in and ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with that? ¿Qué he depositado en tus manos? What has he deposited in your Porque hands? si yo sé, muchos de ustedes son talentosos todos. I know that everyone here is super Todos talented. tienen algún talento. Everyone has a Y talent. podemos usar eso para el reino. We can use this for the Podemos usar esos 5 panes We can use that 5 loaves of bread y 2 peces and 2 fish para hacer un milagro to do a miracle de multiplicación. of multiplication. Un milagro A miracle donde gente será sana, where Jesus will, or donde people will gente be será healed, salva, where people are saved, donde gente será where transformada. people are transformed. Así que hermanos, So, brothers and sisters, cuando digamos yo no tengo ningún don, when you say you don't have a gift, no nos engañemos, let's not be mistaken. porque por lo menos tenemos 5 peces, Because maybe we have 5 loaves of bread, 5 panes maybe we have 5 loaves of y bread 2 peces. and 2 fish. El Señor nos ha dado, The Lord has given el us. Señor nos ha capacitado, The Lord has el Señor capacitated. nos ha empoderado. The Lord has Y empowered us. tenemos mucho más de lo que tuvieron los And we discípulos. know so much more than the Acuérdense disciples que ellos got. ni entendían ni se enojaban. Remember, they Y didn't casi nada they get angry and they walked Ni with siquiera Jesus. habían recibido el Espíritu Santo. And they had Y even no received the Holy somos así, Spirit. porque la palabra dice que todos los creyentes, Because the word says every believer al aceptar a Cristo, to accepting Christ reciben el Espíritu will Santo. receive the Holy Spirit. Así que nosotros So we estamos más que capacitados. are more than able, Estamos más avanzados que los more discípulos. advanced than the Ellos no disciples. entendían. They didn't even understand. Eso es toda una Biblia. And we have Ellos solamente tenían el Torah y las they leyes. just have the Torah and the Nosotros law. tenemos muchos libros. We have so Nos many sentimos books. tristes, vamos a los salmos. We feel sad. Let's go to Psalms. Necesitamos un consejo. We need advice. Vamos a los proverbios. Go to Proverbs. Necesitamos conocer más de Cristo. We need to know Jesus more. Vamos a los evangelios. Go to the gospel. Necesitamos que el Señor nos capacite. We need the Lord to Vamos a capacite las us. epístolas. Let's go to the epistles. Conocer más de Dios. We want to know more Tenemos God. un libro. We have a whole book Por el Espíritu Santo. of the Holy Spirit Enseña. that helps us Capacita. and capacitates Ayuda. and helps us Y nos apodera. and empowers us. Amen. Amén, hermanos. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this Solamente, últimamente, just quickly. para decirle que los seguidores de Cristo His followers will be serán más eficaces en el mundo most effective in the world cuando su enfoque when their focus no esté centrado. is not on their O task, sea, con que todas nuestras tribulaciones, nuestros problemas, or we're not focused on our sean de todo lo que nos is the only thing that takes up y space in escuchan our mind. solo It's all, but on simply listening la voz de Jesús for Jesus' voice y se obedezcan cuando Él hable. and obeying Him when He speaks. Y les recuerdo And I remind you, que como discípulos de Cristo as disciples of Jesus, tenemos que saber escuchar su voz. we have to wait for His
las corrientes no nos van a llevar para cualquier lado. These rivers aren't going to bring us just any way. Sino nos van a llevar a nuestro propósito. They're going to bring us to our purpose. Y nos vamos a salir del arca o de la barca o del bote. Step off the boat, Así como nos indique Él. just like Jesus told us. Vamos a salir de la comodidad. We're going to leave our Así freedom, como nos indique el Señor. just the way Jesus tells us. Vamos a creerle. Let's believe it. No vamos a ser rencorosos. Let's not be full of unforgiveness. Y vamos a perdonar. And let's forgive. Y vamos a experimentar al Señor. And let's experience. Y vamos a creerle. And let's believe in Him. Porque solamente así Because just that way, vamos a poder ser sus discípulos. only that way will we be His Vamos disciples. a poder We will be able to llegar a la eternidad. enter eternity. Y yo no sé de usted, hermano, I don't know about you. pero yo no creo que el Señor me hizo alguien inútil. I don't think the Lord made me useless. El Señor por lo menos The Lord, at the very least, me dio lentes gave me glasses para poder leer. so I could read. No estoy a ciegas. I'm not blind. Me dio algo, una herramienta He gave me a tool con la que pueda ver. that I can see. Así que cualquier cosa que el Señor le haya dado, So whatever thing that the Lord has given, hermano, créale a Dios. believe in God. Que Él lo va a multiplicar en esos 5 pesos. Multiply just like He multiplied the 5 loaves of bread. 5 panes Just like He multiplied the 5 y 2 pesos. and 2 Y fish. yo sé que el Señor nos ha dado más que eso. And I know the Lord El Señor nos ha dado bendiciones. He's given us Porque blessings estamos en un país bendecido, because we're in a blessed nation, llenos de lujos, porque son lujos comparado a otros países, full of abundance, llenos de comodidad. full of El comfort. Señor nos ha traído aquí para ejercer nuestra fe públicamente. The Lord has brought us here to exercise our faith publicly. Y ahora sí, ya para terminar, And just to quiero compartirle un pequeñito testimonio que escuché en una predicación. share a testimony I heard in a preaching this week. Este pastor estaba contando This pastor was speaking, que él fue a la China el año pasado sharing that he went to China last year. y que ellos van como misioneros. They go like missionaries. Y la gente de la iglesia les dijeron And the people from the church there said que había 3 jóvenes de la universidad that there was 3 young people at the que university estaban listos para recibir a Cristo. that were ready to receive. Y no sé si sepan que en China es ilegal And I don't know if you knew that, but in China it's ser illegal cristiano. to be a Christian. Así que las instrucciones fueran que los iban a llevar a los apartamentos, So the instructions were to go to the apartment, pero iban a esperar 4 horas but they were going to wait 4 hours para que vinieran esos jóvenes, so that those young people para could que get them, no alzaran sospechas. so that no one would become suspicious. Y ya después de las 4 horas, And after 4 hours, llegaron esos 3 jóvenes those 3 young people came. y dijeron que uno de los chinitos, porque eran chinos, And one of the little nada de que le escuchaba una enseñanza que le llegaba. they were listening to a teaching, and he thought, Es un poco gracioso. and it's kind of fun. Pero dijo que seguía predicando y enseñando y lo paró ese mismo joven. But they were preaching and teaching, and Y this le young dijo, man said, para, he said, stop. estoy listo. He said, I'm ready. Estoy listo para ser bautizado en las aguas. Ready to be baptized in the water. Comenzó lo común. And the pastor Y started, le dijo, profesas públicamente, en la tina del baño, profesas públicamente and he was in the bathtub, and he said, profess publicly that Jesus is que your vas a Savior, vivir por el Señor. and that you're going to live for God. Y a todo dijo que sí. And he said, yes. Y entonces ya cuando iba a decirle el pastor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del And when the pastor was about to La baptize him, doctora le dijo, para, the translator said, stop. se te olvidó una cosa. You forgot something. Se te olvidó una cosa porque aquí en China nosotros decimos una tercera cosa. You forgot because here in China we say, ¿Estás dispuesto a morir por el Evangelio? are you ready to die for the gospel? Eso me tocó, And that really touched me. me tocó mucho. And it touched me so deeply. Porque nosotros vivimos en comodidad. And we live in comfort. Podemos profesar nuestra fe públicamente. We can profess our faith publicly. Pero hay países But there's countries que están muriendo sin Cristo. where people are dying without Jesus. La gente se está yendo al infierno. And people are going to hell. Hermanos, esto es de vida o muerte. This is life or death. Y nosotros aquí tan cómodos, And here we live so comfortable, so con comfortably nuestras riquezas, with our riches, con nuestros carros, with our cars, con nuestra copa regocija. with our cups overflowing. Y no estamos dando And we aren't realizing a la gente que lo necesita. we're not giving to the people that need it. No estamos dándole de comer We're not giving them to anything to a eat, las multitudes. to the multitudes.
No estamos hablando del Señor. We aren't speaking to them about Nosotros Jesus tenemos que hacerlo. the way that we need to. And Jesús nos está pidiendo que seamos misioneros Jesus is asking us a to un be, país donde es ilegal. he's not asking us to be missionaries in a place where it's illegal. He's just asking us Date de comer a la gente. to give these people something to Ayuda a eat. la gente. Help them. Ora por la gente. Pray for them. Predícale a la gente. Preach to them. Apártele a la gente. And share with them Para que no se pierdan por la eternidad. so that they aren't lost forever. Para que eternity. tengan la esperanza que tú tienes. So that they can have the hope that you have. Porque en otros países Because in la gente está dispuesta in other countries, people are ready a morir to die for por el Señor. for him. Y lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, And what the Lord is asking us que moramos a ser egocéntricos. is that we die to ourselves. Eso es lo que nos está pidiendo. That's what he's asking us to do. A nuestra comodidad, And then we die in our own kind of a nuestras necesidades, our needs, a estar siempre enfocados en nosotros mismos. and die to always being focused on. Hermanos, dejemos de estar tan enfocados We're so focused en lo que nos falta, and what we're en missing lo que no tenemos. and what we lack.